Jehová, escuche esto, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Wow. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Wow. No resbalará jamás. Escuche, le repito, Salmos capítulo 15 es una respuesta a cómo poder llegar a su presencia. ¿A quién puede presentarse delante de Dios? Si consideramos la santidad de Dios, si consideramos la justicia de Dios, si consideramos quién es Dios y su santidad, ¿quién puede presentarse delante de Dios? ¿Quién moralmente puede presentarse delante de Dios? Ninguno. No hay hombre en esta tierra que tenga el mérito de decir, tengo la capacidad en mi vida de poder presentarme delante de Dios porque soy perfecto. Ninguno puede estar delante de tal perfección. Cualquier obra moral, cualquier obra buena en nuestra vida es considerada pequeña comparada con la grandeza de su santidad. No hay forma de que los hombres puedan por medios propios sencillamente presentarse del Señor por mérito. Por mérito no podemos llegar a su presencia. Así que ¿cómo puedo llegar a su presencia y cómo puedo presentarme delante de ella? David se hace una pregunta porque él reconocía primero la grandeza de Dios. Para hacerse esa pregunta hay que reconocer primero la grandeza de Dios, de que Él es tan grande, poderoso, excelso, sublime y eterno. Primero hay que reconocer quién es Dios, y si alguien conoce un poco de esta verdad y conoce un poco de quién es Dios y de su carácter, sabrá que somos inmerecedores de poder estar simple y sencillamente delante de su presencia. Ahora, ¿cómo podemos estar en su presencia? Y el salmista David comienza preguntándose, ¿quién puede presentarse delante de Dios? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Recuerde que el tabernáculo era una edificación que había sido hecha para aquellos que querían tener un encuentro con su presencia, para aquellos que querían ir a hablar y a consultar a Jehová, poder acercarse a ellas. Pero en el Antiguo Testamento el acto ritual para poderse acercar a la presencia del Señor era bastante extenso y difícil de cumplir en su totalidad. Así que había un grupo de hombres dedicados simple y sencillamente al servicio a la casa de Dios o al tabernáculo, que eran los únicos privilegiados para poder acercarse a la presencia del Señor. Ahora, David no era uno de esos privilegiados. Escuche esto. David no era uno de esos privilegiados que había sido escogido para el servicio a la casa del tabernáculo. Por lo tanto, no podía presentarse delante de ella como lo hacían los sacerdotes. Solo los sacerdotes tenían la capacidad de poder presentarse delante del tabernáculo. ¿Por qué? Porque eran escogidos por Dios y porque eran apartados para santificarse y para guardarse. Y probablemente alguno de ellos moriría si no se había santificado de la forma correcta. Así que David, al reconocer que está fuera de los privilegios de poder acercarse a su presencia, se pregunta, ¿cómo puedo estar cerca de la presencia del Señor? Reconoce que él estaba lejos de los privilegios de poder estar cerca de su presencia. Así que cualquiera que se reconozca como pecador, reconocerá también que no tengo el derecho ni el privilegio de estar cerca de su presencia porque moralmente no soy correcto y porque soy pecador. Si alguien aquí de los que está conectado se considera sin pecado, a sí mismo se engañaría, pues la Biblia dice que no ha habido justo en la tierra que viva, haga el bien y no peque. Jesús mismo en la tierra, cuando le llamaron bueno, dijo, bueno solo es mi Padre. Así que entiendo que la pregunta de David es válida. ¿Cómo puede acercarse un hombre siendo tan imperfecto a tu presencia? Y es una pregunta que merece una respuesta. Dios te bendiga, Jenny. Es una pregunta que merece una respuesta. Ahora yo le pregunto, ¿quieres saber la respuesta a esa pregunta? Porque la respuesta para esa pregunta es solo para aquellos que quieren estar realmente en su presencia. ¿Quieres saber la respuesta a esa pregunta?
Escuche. Mire, Él dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y cuando habla de habitar, describe una visita siendo recibida con hospitalidad por un anfitrión. Ahora Él dice, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién puede venir a ti? Escuche esto, en tu tabernáculo. Y Él dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y se hace la pregunta. Él dice primero habitar y luego morar. Y morar tiene un sentido más permanente que la palabra habitar. En la línea anterior donde leímos. Es como si David escribiera esto. ¿Quién puede ser recibido como invitado en tu presencia? ¿Quién puede disfrutar de todas tus protecciones y de toda tu hospitalidad? ¿Quién vivirá como ciudadano de tu santo monte? ¿Quién? Y Él le da, y aquí vamos a descubrir la respuesta. Escuche esto. Él comienza a dar la respuesta. Y Él dice, habla de algo que se llama carácter. Carácter. Él habla del carácter del que puede presentarse delante de Dios. Así que entiendo una cosa, que lo único que nos falta para llegar y habitar y morar en su presencia es carácter. La falta de carácter nos va a apartar de su presencia. La falta de carácter nos va a alejar de ella. La falta de carácter es lo que aleja a los hombres de Dios. ¿Carácter para qué, pastor? ¿A qué se refiere usted cuando dice que lo único que necesitamos es carácter? Mire, el carácter es el conjunto de cualidades que distinguen a una persona de otra. El carácter es lo que distingue a una persona de otra. El carácter es su modo de obrar. El carácter, escuche, es lo que hace nuestro temperamento. Es el carácter. Ahora escuche esto. El carácter siempre se desarrollará. El carácter es un asunto que hay que desarrollar. La personalidad, el temperamento, son cosas que hay que desarrollar. Así que entiendo que la respuesta de David es simple. Cualquiera que tenga el carácter correcto para acercarse a su presencia puede llegar a ella. Y él dice, escuche esto. Él comienza a decir, ¿quién puede? Según el carácter. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Al describir David aquí el carácter de los que podían presentarse delante de su presencia, de los que pueden vivir en su presencia, David comienza con dos descripciones generales. Primero, integridad. Y segundo, justicia. Y eso es bien difícil. Escuche. En cierto sentido, David comienza a hablar en perspectiva al antiguo pacto y a las leyes que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Estaba basado en Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. En la desobediencia que no podía esperar bendición. Escuche, el desobediente no puede esperar bendición. Porque la bendición está incluida en la obediencia. Y en la obediencia está incluida la presencia de Dios. Voy a volverlo a decir. Escuche, el que es desobediente no puede esperar la bendición. La bendición
Y en la bendición está incluida la presencia de Dios. Es la primera y la más grande bendición. Ahora, ¿cómo puede llegar un hombre a ser íntegro? ¿Cómo puede ser un hombre a llegar a ser justo? Dos cualidades en el carácter: integridad y justicia. Ahora, ¿cómo puede llegar un hombre a ser plenamente justo y enteramente íntegro? Escuche, simple y sencillamente le voy a brindar una respuesta. No se puede. Por medios propios, no. La única forma es a través de una relación con Cristo, con Jesús. La obra de Jesucristo en la cruz, bajo el nuevo pacto. Mire, la fe, más que el desempeño, es la base de la bendición. Es por medio de Cristo y de nuestra relación con Él. Escuche esto. Escuche esto. La conducta de mi vida es un reflejo de mi comunión con Dios. Voy a volverlo a decir. La conducta y el carácter en mi vida es un reflejo de mi comunión con Dios. ¿Usted quiere cambiar cosas en su carácter? Entre en contacto y en comunión con esta palabra y con su presencia. Todos los días busque de la palabra, de su presencia, y su vida comenzará a cambiar. Mire, Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Esto es obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede ser íntegro y justo a menos que tenga comunión con Él. El resultado de nuestra perfección y de nuestro carácter cambiado solo es el resultado de nuestra comunión con Él. Mire, nuestra conducta es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Por eso Juan escribe: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. La Biblia dice que si tenemos, escuche, que si andamos en Él, si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Para poder caminar en rectitud, en justicia y en integridad, es previo a ello la comunión con Dios. Un caminar recto en nuestra vida es el resultado de la comunión con Dios, fundado por la fe y en la fe. Y eso lo vuelve más maravilloso. Que se trate de fe y no de obras. Que se trata de nuestra comunión con Él y de buscarle. Mire, no hay un asunto complejo. Dios lo ha hecho simple. Yo le busco a Él todo lo que yo pueda y Él cambiará mi vida. Yo lo busco a Él con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y Él hará que yo sea íntegro y justo. Su palabra comenzará a alterar mi conducta, mis pensamientos, mi visión, la forma de oír, la forma de hablar, de pensar. Todo será alterado por ello. Nadie que tenga comunión con Dios quedará sin cambios. Su vida comienza a cambiar. Así que David responde a las primeras preguntas de cómo estar en la presencia de Dios, presentarse delante de ella, habitar y morar en su presencia con el carácter. Él habla de justos e íntegros, pero solo es posible por medio de la comunión con Él. Y eso se traduce en una sola cosa: tiempo. Dedique tiempo a estar en la presencia del Señor. Él dice, y habla verdad en su corazón. Él no calumnia con su lengua. Escuche, aquí David entendió que una vida recta y justa se conoce por la forma en la que alguien habla. Voy a volverlo a decir. David entendió que la vida recta y justa se conoce por la forma en la que alguien habla. Si usted quiere conocer a alguien, simplemente tiene que dejarlo hablar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, verso 34. ¿Cómo estás hablando hoy? ¿Con la misma lengua con la que bendices a Dios, maldices a tu prójimo? ¿Cómo estás hablando hoy?
con la misma lengua que cantas alabanzas, cantas música que no agrada a Dios. Con la misma boca con la que alabas a Dios. Quizás, y le hablo en términos simples, sencillos, con la misma boca con la que alabas a Dios, maldices o usas palabras deshonestas. Habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua. Y quizás sea un poco duro, pero es para aquellos que quieren estar en la presencia del Señor. ¿Quieres saber cómo está tu vida? Escúchate hablar. ¿Cuál es el lenguaje que usas hoy? ¿Un lenguaje de fe, de esperanza? ¿O un lenguaje de derrota? ¿Un lenguaje de tristeza, de enfermedad? ¿O un lenguaje de sanidad y de fe? Mire, le voy a decir algo. Yo nací en el Evangelio. Voy a decir algo personal. Y creo que en mis 33 años que tengo, creo que se ha hecho más daño a la iglesia y su obra por el chisme, la crítica y la calumnia que por cualquier otro pecado. Voy a volverlo a decir. Creo que la iglesia se ha hecho más daño. Y cuando hablo de la iglesia, hablo mío y suyo. Somos cuerpo de Cristo. Creo que nos hemos hecho más daño por el chisme, la crítica y la calumnia que por cualquier otro pecado. Así que, cuando usted quiera criticar a otro, muerda su lengua. Muerda su lengua. Mire, a veces criticamos. Mire, yo siempre lo he dicho, que el lenguaje de un legalista es criticar, señalar, nunca ayudar. Nunca ayudar. Así que entiendo que para poder llegar a su presencia hay que hablar verdad en el corazón y no calumniar con nuestra lengua, ser íntegro y justo. Está fuerte la lista para poder estar cerca de su presencia. Ser íntegro, ser justo, hablar verdad en el corazón y no calumniar con la lengua. Y así podemos estar cerca de su presencia. Podemos presentarnos delante de Él. Entiendo que esto no es de nosotros. Es don del Espíritu de Dios, que por medio de la fe nos justifica, cambia nuestra vida cuando entramos en comunión con Él. Nunca esperes ser perfecto para ir a Dios. Ve a Dios para que tu vida sea perfeccionada por Él. Y por medio de la fe podemos cambiar y de estar en comunión con Él. El resultado de ser íntegros, justos, de no calumniar con el corazón y hablar verdad, de no calumniar con nuestra lengua y de hablar verdad en nuestro corazón, simple y sencillamente son el resultado de nuestra comunión con Él. Cuando entramos en comunión con Él, tenemos paz los unos con los otros. Cuando tenemos una comunión profunda con Él, pasamos por alto la ofensa, bendecimos al que nos maldice, amamos al que nos aborrece. Mire, creo que una de las cosas más difíciles en lo personal que me ha tocado como cristiano es perdonar al que no lo merece. Perdonar al que no lo merece, al que ha agraviado mi vida, al que ha tratado a través de injurias, chismes o calumnias, ha tratado de destruirme o de destruir nuestra reputación o ministerio. Y creo que una de las cosas más difíciles es perdonar al que no lo merece. Pues eso es el resultado de estar en comunión con Él. Pasar la ofensa por alto, reconocer nuestros propios errores, mirar nuestros propios errores antes que los errores de los demás.
Considerar que nuestro único enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y que simple y sencillamente lo que ocurre a nuestro alrededor son simple y sencillamente manipulaciones suyas para dañar nuestra vida. Por eso siempre he dicho, nunca mires cuando te ataque a alguien, nunca mires al hombre, siempre mira la manipulación del enemigo detrás de él. Porque el enemigo usualmente usará gente que tú amas para herirte. Pero David quería estar cerca de la presencia del Señor. Así que dice esto. Primero, ser íntegro. Segundo, ser justo. Tercero, hablar verdad en el corazón. Cuarto, no calumniar con la lengua. Quinto, no hacer mal al prójimo. Sexto, ni admitir reproche alguno contra su vecino. Escuche, David también sabía que la justicia se expresa en la forma que nos tratamos los unos a los otros. ¿Cómo tratas a los demás? Uno podría pensar que David habría dado mayor prioridad, escuche, para poder estar en la presencia del Señor, a las obligaciones religiosas que había en la época, a las ceremonias, a los sacrificios o a la purificación. Pero él da una mayor prioridad o un mayor lugar a la forma que nos comportamos en nuestro carácter. A ser bueno, honesto, honorable con los vecinos y con los amigos también. Él da una mayor prioridad al carácter antes que a los rituales religiosos de la época, porque él sabía que era la forma de estar cerca de la presencia del Señor. Mire, en estas palabras de David, ni hacer mal a su prójimo, ni admitir reproche alguno contra su vecino, podemos ver al mismo Jesús plasmado, pues Jesús también lo dice en Mateo capítulo 5, verso 44. Bendecid al que maldice, amad al que aborrece. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Así que no es fácil. Pero tenemos la gracia de que esto se trata de fe y de comunión con Él y de buscarle para que todas esas cosas ocurran en nuestra vida, para que yo pueda ser íntegro, para que yo pueda ser justo, para que yo hable verdad en mi corazón, para que no use mi lengua para calumniar, para que no haga mal al prójimo y para que no admita reproche alguno contra mi vecino. Todo eso en mi carácter, ese es el resultado de la fe por medio de Jesús y de la comunión con Él. Y todo eso vendrá como el cambio en mi vida por entrar en contacto con la comunión con su presencia, de buscarlo a Él. Eso es lo que hace el nuevo pacto y la gracia. Ahora, Él habla del carácter de su vida y ahora en el verso 5, Él habla del carácter en su vida con personas difíciles. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho. Escuche. Quiero que escriban en los comentarios. No cambiaré lo bueno en mi vida por lo que otro haga. No cambies lo bueno que hay en ti por lo que otro haga. Si vas a cambiar algo en ti, que sea aquello que es cuestionable, aquello que tienes que cambiar. Pero ¿sabes? Hay gente que cambia lo bueno de ellos por el daño que otro le hizo. ¿Sí? Hay gente que era amable, afable, cariñosa con todos, hasta el día que lo traicionaron. Y ahora se convirtió en alguien sencillamente esquivo, difícil de tratar. Ya no es ese afable, cariñoso,
Ya no es ese alguien cercano porque un día le hicieron daño. Cambió lo bueno que tenía por lo malo que le pasó. No cambies lo bueno que hay en ti por lo malo que te pasó. No merece la pena que tú pierdas lo bueno por el vil y menospreciado. No cambies lo bueno que hay en ti por el vil y menospreciado. Amén. David sabía, mire, que no podemos amar el bien a menos que nos opongamos al mal. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Por eso Proverbios capítulo 8, verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mire, sin embargo, David dice: honra a los que temen a Jehová. En otras palabras, él estaba dispuesto a tener cierta distancia, cierta línea de respeto contra el vil y menospreciado. Cuando él estaba hablando de aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, él estaba hablando de la gente altiva, arrogante, que hacía lo malo. Y él decía: a esa gente no las quiero como mi amigo. Pero los que temen a Jehová, a los que honran a Jehová, pero honra a los que temen a Jehová. Pero yo honraré a los que temen a Jehová. Yo honraré a los que temen a Jehová. A los que tienen respeto por Dios, yo también tendré respeto por ellos. Pero los que respetan a Dios y lo que Dios representa, simple y sencillamente, establecer una línea que no deben pasar. Usted ha escuchado la expresión: hay que darse a respetar. Bueno, de eso se trata. Y con esto no se trata de odio, no se trata de favoritismo, adulación, no, o corrupción. Se trata de que hay que escoger bien a quién honrar. A quién honrar. Mire, dice: honra a los que temen a Jehová. Y ahora dice esto: el que no ha jurado, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y en esto hay una expresión más que puedo añadir. Y es que la idea detrás de esto es que el hombre cumple sus promesas, incluso cuando ya no le conviene hacerlo. Voy a volverlo a decir: cumple tus promesas aún cuando no te conviene hacerlo. Si diste tu palabra, cúmplela. Cúmplela. Aunque hayan cambiado las situaciones y aunque no te convenga hacerlo, si diste tu palabra, cúmplela. Aleluya. Y cuando hacemos eso, llamamos la atención de Dios. Mire, la Biblia dice que Josué y los ancianos mantuvieron su juramento contra los gabaonitas, aunque eso no les fue conveniente. Si no sabe quién es los gabaonitas, le invito a que lo lea en la Biblia. Investigue quiénes son. Dice: quien no dio su dinero a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. David escribe aquí al hombre que quiere vivir una vida justa, incluso cuando se trata de dinero. Mire, si hay algo que yo he podido ver en esta tierra, es que el dinero tiene la capacidad de corromper incluso al más justo. Escuche, el dinero tiene la capacidad de corromper incluso el más bueno. No hace falta sino que su situación económica mejore
por lo menos un poco, para que el humilde se vuelva arrogante, para que el sencillo se vuelva altivo y para que mire por encima del hombro a aquellos que están por debajo de su posición económica. Así que David dice, para estar en la presencia del Señor necesitamos gente que aunque viva muy bien y su situación económica mejore, ellos sigan siendo humildes y sencillos. Que honren a Dios incluso cuando tienen bienes y riquezas. Y que respeten a los demás y los traten como iguales y no como inferiores. Muestra interés por los demás. Mire, conozco gente que tiene bienes y tiene riquezas, pero no muestra empatía por los demás. Y que con sus labios quizás pueden decirte hay que ayudar a los demás, pero no lo honra y tienen el poder de poder ayudar con sus bienes a alguien más y no lo hace. Por eso me gusta entender que todo lo que tenemos hay que ponerlo y rendirlo a los pies de Dios. No me diga que usted honra a Dios con su dinero si no está dispuesto a ayudar al prójimo con él. No me diga que usted tiene empatía y no da de lo que tiene para ayudar y bendecir a alguien más o para ayudar al avance de la obra de Dios. Si no recibimos recompensa en esta vida, en la venidera Dios nos va a recompensar. Pero usa lo que tienes para hacer bendición a otro, a alguien más. Usa lo que tienes para que la obra de Dios crezca y avance. Mire, yo conozco muchas personas que serían consideradas piadosas en otras áreas en sus vidas, pero que todavía no han decidido usar su dinero de una manera que honre a Dios y muestre su amor e interés por los demás. Voy a volver a decir, conozco muchas personas que serían consideradas piadosas en muchas áreas en su vida, pero que todavía no han decidido usar su dinero de una manera que honre a Dios y muestre su interés y amor por los demás. Es por eso que hicimos lo de Team León, Bendecidos para Bendecir, donde cada mes nos reunimos y bendecimos la vida de alguien. No lo hacemos con palabras, lo hacemos con hechos. No nos mostramos piadosos solamente con palabras, sino con hechos. Y damos incluso de poco en poco, pero se convierte mucho en manos de Dios y en bendiciones grandes para aquellos que lo necesitan. Porque hemos decidido honrar a Dios y mostrar interés por los demás. Y esas son la gente que estará cerca de la presencia del Señor. Sabe, a veces nosotros somos egoístas. Dice, quien no dio Dios su dinero a usura. En general, la Biblia siempre ha condenado la usura. Deuteronomio capítulo 23, verso 20, Mateo capítulo 25, verso 27, Deuteronomio capítulo 23, verso 19, Levítico capítulo 25, verso 35 al 38. Así que honremos a Dios con nuestra vida y con lo que tenemos.
En este versículo, en este fragmento del Salmo, simple y sencillamente se refiere a la codicia que es eclipsada. Que la justicia que es eclipsada por la codicia. Así sí. Mire. Si vemos este salmo, deberíamos ver en nuestra vida aquellas cosas que debemos cambiar. Y eso debe llevarnos a Jesús y a su presencia. Eso debe llevarnos a Jesús y a su presencia. Por eso les dije que este salmo es para los que quieren estar cerca de Él y presentarse delante de su presencia. Ahora, si yo tengo ese carácter que Él habló aquí en los salmos anteriores, dice la Biblia y termina este salmo maravilloso diciendo, escuche, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David tiene en mente su vida, que ha agradado a Dios con este tipo de desempeño que vemos allá arriba en los salmos anteriores, y que lo único que puede esperar de parte de Dios es que Él lo sostendría firme y que no resbalaría. Mire, si continuamos en el pecado, disfrutará el propósito mismo de Dios y de la gracia sobre nuestra vida. Si continuamos en pecado, es excluir nuestra vida de su presencia y estar excluido de su tabernáculo y de su santo monte, el que David menciona en este salmo. Pero si nuestra vida dejamos que nuestro carácter sea transformado, cambiado por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, podremos presentarnos delante de Él y tener estabilidad y bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los obedientes están bajo una bendición o bajo la bendición de Dios. Dios nos promete estabilidad y seguridad a aquellos que permanecen en la fe. Y esa fe es evidente a través de una vida vivida en obediencia en general a la palabra del Señor. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2 verso 17. Recuerde, no resbalaré jamás si dejo que mi carácter, mi conducta, mis hechos y mis obras sean afectados por mi comunión con Él, porque he buscado comunión con Él. Amén. Y no resbalaré jamás. ¿Recuerdan ser movido en oración? Hacen un día de bendición.